que iba a presentar en este momento, decidió que quería venir 2 días poniéndose guapo y rompiendo más corazones y darle el lugar a Ludi Parada, que iba originalmente a presentar mañana. Ludi Parada es profesional en economía, con formación también en acceso a mercados, economía de la salud, alta dirección y liderazgo de la Escuela de Negocios INALDE y dirección ejecutiva de la Universidad de los Andes. Ella ha combinado ambos aspectos de investigación en salud con docencia en política pública, en economía de la salud, y en los últimos, básicamente en la última década, se ha dedicado a un rol en la industria farmacéutica, liderando estrategias de proyectos de acceso y de generación de evidencia acerca de la economía, de la farmacoeconomía y de la carga de la enfermedad. Básicamente, Ludi hoy se desempeña como líder de política pública en Roche, Colombia, y estará presentando la siguiente charla. Ludi. Muchas gracias por la presentación. Bueno, y muchas gracias a ustedes por la puntualidad. Creo que me tocó un horario taquillero. Entonces, los voy a invitar para que disfrutemos de estos minutos que está siendo un poco disruptivo y totalmente diferente a lo que veníamos escuchando durante la mañana. Pero que quiero también aprovechar para conectar lo que significan los temas de acceso a tecnologías innovadoras, a esas tecnologías que no son solo para tratamientos, sino que claramente necesitamos para los diagnósticos tempranos de nuestros pacientes de enfermedades huérfanas. Ustedes recuerdan esta historia del Principito, donde el Principito hablaba de su rosa. Para el Principito su rosa era única, inigualable, incomparable. A pesar de que después en la historia se da cuenta que existen otras rosas en sus mundos, vuelve con su rosa original, porque a pesar de que encontró diferentes opciones, la suya era propia por su singularidad, por su peculiaridad. Y es que así como la rosa del Principito, todos y cada uno de nosotros somos únicos, irrepetibles, incomparables. Y también tenemos necesidades bien particulares, bien diferentes. Hoy estamos en un mundo en el que definitivamente tenemos mayor facilidad para poder expresar esas necesidades y esas individualidades. Y eso también se convierte en un reto para los gobiernos, porque a diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, donde una sola causa movilizaba a toda la gente y las causas políticas eran generales, eran de masa, hoy esa individualidad representa también el reto de poner sobre la mesa y sobre las decisiones de gobierno, decisiones políticas, las individualidades y las singularidades, eso que nos hace tan diferentes y tan únicos. Cuando hablamos de enfermedades raras y enfermedades huérfanas, la cosa es aún más compleja, porque estamos hablando de un grupo de pacientes muy pequeño. Hemos escuchado durante toda la mañana de una particularidad, pero así tenemos alrededor del mundo un número importante de enfermedades huérfanas. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. No me voy a detener en ellos porque dependiendo del país en el que nos encontremos y dependiendo de la patología vamos a tener cifras distintas. Pero lo común acá es el hecho de tener un número muy pequeño de pacientes que sufren, que adolecen de estas patologías y que implica que como son tan pocos, no necesariamente tenemos la información suficiente en el momento apropiado para que se tomen las decisiones de forma correcta. Y este es un gran reto al que nos enfrentamos cuando trabajamos directamente para buscar tecnologías para los diagnósticos, para el tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Adicionalmente, estamos en una era muy interesante respecto a los temas tecnológicos. La tecnología avanza a una velocidad impresionante, una velocidad que definitivamente reta a las normas, a las leyes y a los tomadores de decisiones. Pero también la tecnología tiene una característica importante,
Y es que cuando aparece genera unas expectativas sociales muy grandes. Si no tenemos tecnología, pues todos estamos tranquilos, ¿verdad? Pero en la medida que van apareciendo, nos sentimos en la necesidad y en la obligatoriedad de demandar esas tecnologías precisamente por esa individualidad como seres humanos. Pero aquí hay otro elemento que hay que tener en cuenta, y es que los gobiernos están permanentemente buscando opciones para distribuir los recursos. Recursos por demás que siempre van a ser escasos. No serán suficientes, porque tenemos necesidades ilimitadas, porque competimos con otros elementos. Esta mañana lo veíamos, lo hemos visto desde ayer y toda la mañana. Necesidades básicas, en pleno siglo XXI, donde no deberíamos estar pensando en ello, sino deberíamos concentrarnos en temas mucho más relevantes. Pero como tenemos esta realidad, en economía de la salud, en eso es en lo que nos concentramos. En buscar cómo apoyar a los gobiernos a que tomen decisiones basadas en la mejor evidencia para que podamos llevar el acceso a las nuevas tecnologías. Tener una enfermedad huérfana definitivamente es un hecho de estigmatización, es un hecho de inequidad. Inequidad a la investigación, inequidad al acceso de diagnósticos tempranos, inequidad al acceso de tratamientos, inequidad al registro de información que se necesita para que tomemos decisiones de manera oportuna, inequidad a algo tan elemental en el ser humano como las relaciones interpersonales, para que podamos hablarnos, podamos conectarnos y podamos pensar realmente en esa singularidad y esa particularidad de la que hablaba al principio. Así que yo creo que es una invitación importante este espacio a que no hablemos más de política y hablemos de política pública. En inglés estas dos palabras sí están bien diferenciadas, en español se confunden permanentemente. Y cuando hablamos de tema de acceso a tecnologías, necesitamos observar y pensar en tres momentos. ¿Qué hacemos en el corto plazo? ¿Qué hacer en el mediano? ¿Y qué hacer en el largo? Los retos que tenemos en enfermedades huérfanas son exactamente los mismos en Latinoamérica y probablemente en el mundo, no son diferentes. Entonces, ¿qué hacemos con lo que hoy ya conocemos y con lo que sabemos que debemos hacer para trabajar y avanzar? Con hacer trabajo de evidencia, ¿cierto? De registrar la información que tenemos, que es muy valioso. Cada dato va soportando un poco más esa fuerza de generación de evidencia que es necesaria. Cómo identificar la posibilidad de registrar información de calidad, porque no se trata tampoco solo de tener datos y datos, sino qué datos necesitamos, cómo los capturamos, cómo los analizamos, pero también cómo los usamos para la política pública. Sin irnos tan lejos en el mediano plazo, pensar cómo podemos trabajar para generar acciones que estén enfocadas en los pacientes en el momento correcto, el paciente correcto para la terapia correcta. Y aquí hago un llamado importante: considerar la medicina personalizada, que a diferencia de lo que muchos piensan, medicina personalizada o tecnología igual a alto costo, significa una herramienta para poder encontrar a los pacientes correctos para las terapias apropiadas, y no solo para los tratamientos, sino para poder emplearlo desde el momento del diagnóstico. Y hay un tercer elemento que probablemente puede tomar un poco más de tiempo y por eso lo menciono en el largo plazo, y es los cambios que debemos tener en los sistemas de salud. Los sistemas de salud en nuestra Latinoamérica son sistemas curativos, no son sistemas preventivos. Necesitamos trascender a trabajar en temas más sociales, a trascender en temas que permitan una evolución definitiva de no solo la atención, sino también de los recursos, y hablo de recursos en talento humano, de recursos necesarios para que nuestros pacientes puedan llegar siquiera a la atención primaria. Esta es una gráfica que me gusta mucho porque si ustedes observan en la parte derecha de la gráfica, tenemos elementos que describen muy bien los sistemas de salud actuales. Y aquí podemos ver con claridad cómo el 20% de la población se consume la mayor cantidad de recursos. Si nos concentráramos en la parte derecha de la gráfica, podríamos tener muy poca inversión, mucho mejor resultado, y podríamos tener recursos para esa tecnología y esa innovación que suenan a costos muy grandes, ¿verdad? Entonces, la invitación es
a que pensemos cómo podemos nosotros desde cada uno de nuestros roles y como actores legítimos del sistema de salud aportar a que cambiemos este Pareto que estamos observando en esta gráfica. Quise traer este mapa mundi donde faltan colores para algunos países de Latinoamérica, como México, Perú y Colombia. Aquí debe tener color, solo para mostrarles que el esfuerzo en términos de legislación a nivel del mundo en enfermedades huérfanas está evolucionando. ¿Y qué hace que esto evolucione? Precisamente todo lo que hemos observado durante este día de conferencia. Tener data, tener esfuerzos colaborativos, tener interés y participación de los pacientes, de la sociedad civil, del área médica desde el punto de vista clínico, de los determinantes sociales, que no los podemos dejar de lado, de la academia, de todos como actores, incluyéndonos como industria farmacéutica. Y a mí me llena de orgullo poder encontrar imágenes como estas, y es una muestra muy pequeña de todo lo que existe en Latinoamérica, alrededor de los esfuerzos que se vienen desarrollando para trabajar por las enfermedades huérfanas y que es lo que permite que tengamos el resultado del mapa mundi que acabamos de observar. Este es el primer paso, querida audiencia, para que podamos hablar de política pública y no de política en el acceso de tecnologías de alto costo. No me quiero ir sin dejarles una invitación con dos palabras que resumen estos bullet points que están acá: convergencia y multidisciplinariedad. Esas dos palabras resumen el hecho de que para el equipo clínico debemos liderar más allá de lo clínico y debemos ser quienes nos sentemos con los gobiernos en esos diálogos tempranos para explicarles de qué se tratan estas patologías huérfanas. Algunas de ellas que ni siquiera tienen estudios clínicos por la cantidad de pacientes donde hemos encontrado los diagnósticos. Si no conocemos esto, si no lo llevamos al gobierno, difícilmente podemos tener partido en el presupuesto en salud, porque nos vamos a concentrar en el lado derecho de la gráfica. Importantísimo, articularnos como actores. Y ahí dejo la cuña. La industria farmacéutica también es un actor legítimo en los procesos del sistema de salud. Trabajar de la mano de la academia, saber lo que ya hoy tenemos como retos trascendentales para toda Latinoamérica e incluso para el mundo: diagnósticos tempranos y oportunos, registros adecuados de la data, registros de los resultados en salud o de los avances de los pacientes que son encontrados y que son tratados. ¿Por qué? Porque necesitamos tener evidencia de calidad para poder plantear políticas públicas. Esto nos va a permitir tener conversaciones reales, con hechos y con datos, con los diferentes gobiernos. Y hay un elemento que quedó como último aquí, pero debe ser el primero y debe ser transversal y debe ser el centro de todas nuestras conversaciones, y es la validación del paciente y de sus cuidadores, de su entorno social, como un elemento clave para no perder de vista la individualidad y la singularidad que tenemos todos y cada uno de nosotros como seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ludy. Excelentísima charla. ¿Hay alguien que tenga media pregunta? Es importante que tengamos algún mínimo espacio para preguntas por la charla de Ludy, porque el tema es extremadamente crítico y relevante para todos los que estamos participando. De acuerdo. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, excelente presentación, porque nos permite realmente reflexionar en las cosas que realmente pueden ser muy importantes para el desarrollo de la atención a enfermedades raras, no en el corto, sino en el largo plazo, que pasa justamente por el tema de empoderar a cada una de las naciones y de sus sistemas sanitarios para que puedan realmente hacer las cosas. Y mi pregunta iba en ese sentido.
a pesar que los latinoamericanos somos muy amigos y siempre, la verdad que no son muchas las experiencias que tenemos de compartir y de integrarnos para hacer cosas en conjunto. Entonces, con respecto a la legislación que nos acabas de mostrar, o esos 3 pasos muy claramente delimitados, ¿será posible que nos podamos reunir en algún momento los países latinoamericanos para poder mover las cosas en nuestras respectivas naciones, para poder realmente avanzar, aprendiendo el uno del otro? Gracias, doctor, por esa pregunta. Y la respuesta estaba en ese último slide. Sí hay esfuerzos colaborativos en este momento desde la sociedad civil, desde los equipos clínicos, porque ya se tiene clarísima la necesidad en los gobiernos también de poder recibir de primera mano las necesidades para poderlas entender. Entendimos también que estamos en un proceso de evolución, hay envejecimiento de la población, por lo tanto nos da chance de tener más patologías que antes no estaban presentes y es necesario ponerlo sobre la mesa. Así que si hay articulación de los actores y hay una buena evidencia, esto facilita las conversaciones con los gobiernos. No es sentarse a tener una conversación solo de demandar cosas, sino también de aportar elementos desde el punto de vista científico para poder tener conversaciones de valor que lleven a elementos de sostenibilidad de los sistemas de salud. ¿Eso qué quiere decir? Demostrar precisamente que no todas las patologías se van a consumir todos los recursos en salud. Hay que ser muy juiciosos con eso y por eso insisto en el trabajo articulado entre los actores y una generación de evidencia muy robusta para poder tener estas conversaciones. Y perdón por la pregunta, si es muy extensa, pero Ludi, vos nos podrías mencionar, aunque sea como lista, no como desarrollo, esfuerzos sistemáticos que haya hecho Roche en el sentido de interacción con diferentes estrategias gubernamentales para drogas de alto costo, para algunas enfermedades raras que particularmente quizás no son Huntington, pero que tienen abordajes similares desde lo terapéutico y desde el tema de las dificultades para el acceso? Gracias, doctora Claudia. Claro que sí. Hay elementos importantes para que eliminemos este nombre de financiadores o detrás de cada presentación o planteamiento traemos como el portafolio, ¿no?, que viene para tratar a los pacientes. Hay 2 proyectos muy grandes, uno que invito a que consulten porque ya está en redes sociales, que es el Movimiento Salud 2030. Un esfuerzo colaborativo bellísimo que está planteado para que podamos integrar el trabajo público y privado y que se trabaje directamente con las comunidades, con los prestadores, con los aseguradores y que involucremos al paciente de manera temprana, no necesariamente para la venta de un producto tecnológico. Sin embargo, también hay otros elementos de acercamiento porque pues vienen tecnologías que son necesarias para los procesos diagnósticos y para los procesos de tratamiento. ¿Y cómo se dan esas conversaciones o cómo evolucionamos en ese proceso desde la compañía? Generando evidencia de forma temprana y poniéndola a disposición del equipo clínico y del gobierno, para que podamos tomar decisiones tempranas. El gobierno también necesita conocer qué viene, necesita conocer cómo está la población, cuál es el tipo de patologías que están agobiando para poder planificar los presupuestos en salud, para poder buscar alternativas de fuentes de financiamiento. Ahí tenemos otra alternativa, doctora Claudia, estudios de fuentes de financiamiento diferentes, innovadoras y disruptivas para apoyar el proceso de sostenibilidad del sistema de salud en Colombia, por ejemplo. Muchas gracias a todos, que terminen de disfrutar. Muchas gracias a ti, gracias. Bien, la siguiente conferencia está titulada Salud Mental y Enfermedad de Huntington y la va a presentar Eric Van Duyn. Eric es psiquiatra graduado de la Universidad de Leiden y La Haya. Se ha interesado desde ese tiempo en psiquiatría de adultos y psiquiatría geriátrica y ha estado dedicado básicamente por todo este tiempo de práctica al diagnóstico y tratamiento de depresión y ansiedad, principalmente relacionado con la enfermedad de Huntington y
y enfermedades neurodegenerativas. Participa en varios proyectos de investigación, principalmente en neuropsiquiátrica, en características neuropsiquiátricas de las enfermedades neurodegenerativas, y estoy seguro que, como ya está familiarizado con la audiencia latina, además será bastante provechoso para todos nosotros escucharle. Yeah, I got everything here, thank you. The timer. Many thanks for the introduction. I'm very honored to be here, and I would like to start with a compliment for Nacho and his team, and his great team, for organizing this wonderful meeting. I personally very like the combination of the local and projects, the national projects, los proyectos locales, nacionales, la ruta clínica y la investigación, y también las presentaciones farmacológicas. Me parece que es una buena combinación para entender mejor la enfermedad de Huntington y cómo podemos mejorar la atención de los pacientes. Como pueden ver, soy psiquiatra, vivo en los Países Bajos, en Leiden. Trabajo en un centro de atención a largo plazo para pacientes con EH. Uno de los centros tiene 96 pacientes internos, así que es una clínica bastante grande para una enfermedad tan rara. Me gustaría comenzar con una reunión que tuve hace 2 semanas durante un café Huntington. A lo mejor lo conocen más, el café Alzheimer, que se organiza para pacientes con Alzheimer. Y es para que los pacientes y los familiares se conecten con redes de apoyo. Durante la reunión, uno de los cuidadores dijo: ¿cómo puedo reconocer las primeras manifestaciones de la enfermedad de Huntington? Esto significaba que había una serie de síntomas neuropsiquiátricos y también síntomas específicos. También pensé en uno de mis pacientes, un hombre que tenía 32 años, un ingeniero en un barco, que se volvió psicótico durante un viaje en medio del océano. Lo tuvieron que enviar a su avión en avión. Sufrió los efectos por primera vez y surgió la pregunta: ¿esto es un síntoma de la enfermedad de Huntington? No tenía ningún otro síntoma psiquiátrico o motor. Era un portador del gen, entonces era una pregunta difícil de responder. Así que le expliqué: podría ser enfermedad de Huntington, pero también podría ser otro síndrome psiquiátrico o psicótico. Así que reducimos la medicación para evitar que no tuviera otro evento psiquiátrico. Y se recuperó muy rápidamente después de que comenzamos la medicación. Y luego otra vez redujimos la medicación y otra vez se volvió psicótico. Y ahora él y su esposa quieren saber si es la enfermedad de Huntington. Ya no puede trabajar en el barco. Tienen niños pequeños. Y en mi impresión es muy probable que sea el principio de la enfermedad de Huntington. Pero es una pregunta importante para los pacientes, no solo para los cuidadores, porque hay tremendas implicaciones cuando se diagnostica la enfermedad de Huntington. Muchas veces los pacientes tienen miedo de que sea la enfermedad de Huntington cuando tienen un síntoma psiquiátrico. Entonces abordaré estos puntos en la charla y al final me gustaría hablar de cómo podemos prevenir síntomas empoderando a los pacientes y mejorando la atención a la salud mental. Y me alegro mucho de haber escuchado ya muchas veces la palabra empoderamiento. Esta diapositiva es de un grupo australiano. Pueden ver las diferencias, las diferentes presentaciones de la enfermedad de Huntington arriba, los síntomas motores,
desde el inicio de los síntomas motores, mucho antes los síntomas psiquiátricos y cognitivos. Y ahora fijémonos en la segunda línea: depresión, irritabilidad, eventos psicóticos y en la fase final apatía. No es que esto sea necesariamente una serie de síntomas progresiva fija, porque los síntomas motores también no siempre están fijados en este orden. En una publicación reciente, los síntomas iniciales de la EH se analizaron. Este es un grupo grande y pueden ver, bueno, esto no funciona, pero en el grupo verde, pacientes de más de 60 años, muchas veces los primeros síntomas son síntomas motores. Para edades más jóvenes tienen más síntomas psiquiátricos o una mezcla de síntomas. A la derecha puede verse el grupo de CHD en cuanto a síntomas iniciales, y se puede ver que en particular los grupos con mayor longitud de CHD presentan con menor frecuencia solo síntomas motores. Los azules son más bajos y hay una mayor prevalencia de combinación y de síntomas cognitivos. Los grupos que tienen una mayor duración de CHD. En el mismo estudio también se analizó, y aquí se presenta, la prevalencia a lo largo de la vida de síntomas motores y psiquiátricos. Aquí se ven los síntomas psiquiátricos y aquí ven que en los hombres la depresión y la irritabilidad son los más frecuentes, y en las mujeres también es la depresión y la irritabilidad, aunque es un poquito distinto. Las mujeres tienen un 70% de depresión comparado con los hombres. En psiquiatría, también, esto se llama también depresión externa y depresión interna. Y la interna se asocia más con la irritabilidad. VAB es comportamiento agresivo violento asociado a psicosis. Este otro estudio que se hicimos hace unos años, aquí se ven los diferentes síntomas: psicosis, depresión, irritabilidad, OCD y apatía. Aquí se ve un aumento de todos los síntomas a lo largo del tiempo, en particular la apatía, que aumenta mucho en la fase 4, evidentemente está más presente que los otros síntomas psiquiátricos, y la psicosis claramente es menos frecuente. A la derecha se ve una tabla de un estudio que hicimos con Seúl, con el grupo de Jaime Kurisevsky, y son los grupos de pre-manifiesto, y se ve que la irritabilidad y la apatía ya estaban presentes en los pacientes pre-manifiesto. La psicosis era bastante poco frecuente o casi no estaba presente, y la depresión bastante estable a lo largo del tiempo. En este estudio de James Person, es un estudio un poco viejo, del 2005, pero creo que es una buena ilustración, y James Person ha contribuido mucho a entender los síntomas psiquiátricos y la neuropsiquiatría en general en la enfermedad de Huntington. Y en esta imagen se ve que baja autoestima en un principio, que está sobre todo presente en las primeras fases de la enfermedad,
y se reducen en las fases finales. También muestra la presencia de ansiedad. La ansiedad es un síntoma poco investigado de la enfermedad de Huntington. A la derecha se ve otro estudio sobre ansiedad, pero no hay tantos estudios que evalúen la ansiedad en la enfermedad de Huntington. En la imagen de Jane Pearson se ve que la ansiedad está presente en muchos casos, y también en un estudio de Maria Deal, ella descubrió una prevalencia de hasta 71% entre los pacientes con enfermedad de Huntington. Sin embargo, el estar deprimido o tener síntomas de ansiedad no significa que uno tenga oficialmente o formalmente un desorden psiquiátrico como depresión o ansiedad. En un estudio anterior se analizó la presencia de desórdenes psiquiátricos formales. Y al decir formales, es que tiene que haber un procedimiento formal para asesorarlo. Para un desorden psiquiátrico hay que presentar al menos 5 síntomas que continúen al menos, como mínimo, durante 2 semanas. Estos son los criterios para este diagnóstico. Creo que es importante establecer la diferencia, porque sentirse deprimido no necesariamente necesita tratamiento. Puede ser una reacción a una enfermedad crónica o una discapacidad, y no quiere decir que haya que empezar un tratamiento psiquiátrico para un estado de ánimo deprimido. Pero cuando ya hay un desorden psiquiátrico, hay un tratamiento es necesario. Entonces, juntamente con las altas cifras de un estado de depresión, también vimos trastornos depresivos, y aquí vemos un trastorno de ansiedad, tanto en pacientes, en portadores del gen presintomáticos, sintomáticos y no sintomáticos. Algunos pueden haber tenido la misma experiencia, los presintomáticos, por haberse criado en las mismas familias, pero no tienen un mayor número de desórdenes psiquiátricos. Los síntomas psiquiátricos normalmente tienen más de uno, pueden tener varios síntomas en diferentes puntos temporales. Por ejemplo, esto es sobre irritabilidad, y pacientes irritables tenían depresión con mayor frecuencia, psicosis y intentos suicidas anteriormente. Y en este estudio de la derecha es interesante porque la irritabilidad en la práctica clínica es distinta de la apatía, pero en este estudio evaluamos la asociación de irritabilidad con otros síntomas neuropsiquiátricos y descubrimos, sorprendidos, que el aumento de la irritabilidad estaba muy relacionado con el aumento de la apatía. Para mí es un poquito contraintuitivo. Según mi impresión, es que el comportamiento está gatillado por cuestiones ambientales. Por ejemplo, factores contextuales o ambientales pueden desencadenar un comportamiento irritable. No eres irritable todo el tiempo. En contraste con, a veces la irritabilidad se ve como un desorden de comportamiento, pero en mi opinión no es algo que está siempre presente, sino que es una reacción ante ciertos factores. Comportamientos perseverativos y obsesivos compulsivos. A veces no es fácil distinguirlos, pero no es lo mismo. Perseveración está caracterizado por una
poca conciencia, no son conscientes de su comportamiento. Mientras que la gente que tiene un comportamiento obsesivo-compulsivo es consciente de su comportamiento. Perseveración probablemente no causa un malestar o trastorno. Es solamente cuando otras personas lo ven como un problema. Entonces sí. En cambio, la gente que sufre de OCB sí siente este estrés. La perseveración no se controla, mientras que el OCB se puede resistir. Hicimos un estudio sobre la prevalencia de comportamientos perseverativos y obsesivos compulsivos. Michael Ostulo descubrió que para el OCB una prevalencia de hasta 52%. Y para el comportamiento perseverativo todavía más, 75%. Así, casi 3/4 de los pacientes tenía un comportamiento perseverativo. La diferencia, de nuevo, lo pueden ver a la izquierda, que OCD, desde luego, es compulsivo y obsesivo. Pero un elemento importante también es la ansiedad. También hicieron una nueva definición del comportamiento perseverativo. Es una repetición no controlada o una continuación de una respuesta que va más allá del contexto o el motivo por el que surgió. Probablemente es sin que la persona sea consciente de este comportamiento y puede que no le cause estrés. Apatía. Esto es interesante porque antes de empezar a trabajar con pacientes con enfermedad de Huntington, casi no sabía lo que era la apatía. En la psiquiatría en general, la apatía está relacionada con la depresión o la esquizofrenia, pero yo no sabía lo que era la apatía como un diagnóstico separado o concepto separado. Hace 20 años, esta definición fue dada por James Duffy, famoso neuropsiquiatra. Y como pueden ver, el síntoma principal es la falta de motivación. Y junto con la falta de motivación hay falta de esfuerzo, falta de interés y menores expresiones emocionales. Por ejemplo, afecto no invariable o no manifestar emociones hacia los niños o nietos. Entonces, la apatía es básicamente una falta de motivación e iniciativa. Este estudio, por ejemplo, les puedo dar varios ejemplos de apatía, pero es una publicación reciente sobre la apatía en la enfermedad de Huntington y en la enfermedad de Parkinson. Se buscaba el efecto de la apatía en la actividad física y vieron que una iniciación reducida hacía que los pacientes tuvieran dificultad para decidir las metas y conducía a apatía, pero la apatía por sí misma tenía un efecto negativo en la actividad física. Al mismo tiempo, a la derecha, identificaron que la rutina y la estructura ayudaba a ser más activo, a desarrollar estrategias. Es importante saber que las invitaciones o los recordatorios, un empuje cuidadoso puede ayudar. Por eso la gente me dice, cuando un paciente es muy inactivo y se sienta en el sofá y la esposa quiere que vaya a una fiesta, etc., al principio el paciente no quiere, pero la esposa trata de convencerlo para que vaya a la fiesta y una vez que está allá le gusta estar allá, así que necesita que se le empuje un poquito.
esta reacción ante el estímulo, los empujes, es una diferencia con respecto a la depresión. Aunque los pacientes deprimidos pueden ser apáticos, el concepto es distinto. La apatía y la depresión ambos tienen que ver con estados de ánimo, pero casi no hay fluctuación en la depresión y es menos sensible a la motivación o el estímulo de los demás. Y en este estudio hicieron un seguimiento de pacientes con apatía y con depresión y descubrieron que especialmente la apatía tenía peores resultados clínicos en la enfermedad de Huntington. También es lo que se ve en algunas de las cifras anteriores, que la apatía aumenta mucho con el tiempo y es muy prevalente en las últimas fases de la enfermedad de Huntington. También la apatía está relacionada con varias funciones cognitivas y con los síntomas motores. Y la depresión estaba asociada con síntomas neuropsiquiátricos, ideas suicidas e independencia. Sé que es una situación más temporal. Cuando se trata la depresión, la independencia mejorará y las ideas suicidas probablemente también desaparecerán. La primera pregunta es, ¿se puede tratar la apatía? ¿Cómo se puede tratar la apatía? Y si se puede tratar la apatía, ¿mejora los resultados clínicos de la enfermedad de Huntington? Bueno, eso no es de esperar. Bueno, y concluye de que es importante diferenciar la apatía y la depresión porque tiene consecuencias para el pronóstico y el manejo. Bueno, tanto los síntomas motores, la cognición y los síntomas psiquiátricos contribuyen a la carga de la enfermedad. Y en este estudio podemos ver donde analizan 150 de cuidadores y pacientes y evaluaron los síntomas psiquiátricos y también preguntaron a los cuidadores acerca del nivel de la carga. Y bueno, en la etapa más temprana hubo un incremento en la carga que fue liderado por la depresión de los pacientes, pero no tan fuerte. El efecto más fuerte se encontró entre la irritabilidad y los trastornos obsesivos compulsivos. Tuvieron un impacto grande en la carga de la enfermedad. Y bueno, para mí fue un poquito sorprendente que la carga fue baja para pacientes con apatía, porque también puede ser irritante cuando su pareja es apático, pero en este estudio encontraron que el efecto en la enfermedad era más baja cuando el paciente estaba apático. Bueno, y claro, es importante que los pacientes puedan tener una perspectiva reducida o de menor conocimiento o conciencia de la enfermedad, lo cual a veces es difícil para las parejas porque la paciente no experimenta los efectos de la depresión en la relación o la niega o niega la irritabilidad. Pero también es difícil para los pacientes porque los pacientes pueden sentirse malentendidos, ¿no? El paciente tiene una experiencia diferente de lo que está sucediendo, no ve su irritabilidad como un problema. Por eso nuevamente puede generar problemas en las relaciones. La psicosis. Bueno, yo ya mencioné uno de mis pacientes. Yo tengo varios pacientes los cuales tienen el gen y los cuales tienen psicosis como los síntomas iniciales, aunque en la literatura se menciona de que a veces es un poquito raro tener la psicosis como el primer síntoma. Yo también tengo dos pacientes, de hecho, los cuales tienen el diagnóstico de la enfermedad de Huntington y esquizofrenia. Y bueno, yo no veo síntomas psicóticos en estos pacientes como parte del Huntington,
Pero eso es difícil porque cuando no tenemos otros síntomas de esquizofrenia, no estamos completamente seguros sobre si la enfermedad se va a desarrollar en una esquizofrenia. Hay que estar muy consciente de que los síntomas psicóticos no son parte de otro trastorno psiquiátrico. Yo ya mencioné la esquizofrenia, pero también tengo la depresión psicótica, que también puede suceder, ¿no?, en EH. Bueno, con relación a las posibles presentaciones psicóticas, los delirios paranoicos son los más frecuentes, especialmente los asociados a las parejas, lo que yo veo. Y con frecuencia ellos piensan que la pareja tiene un matrimonio adicional o que tienen otra pareja, o pienso que los síntomas psicóticos dependen más que todo o dependen parcialmente en la cultura, ¿no?, social, en el entorno social. Así que se pueden tener otras experiencias psicóticas. Las experiencias psicóticas de los Países Bajos son diferentes a las de Indonesia o de Latinoamérica, que están más, porque están asociados a los entornos sociales y culturales. Y bueno, la última posible confusión es que hay obsesiones y compulsiones raras que pueden ser similares a los delirios, ¿no? Eso para mí puede ser difícil de diferenciar, pero el tratamiento es diferente cuando se dan medicamentos. Y bueno, y hay un estudio reciente utilizando los datos del Enroll, los cuales encontraron que el 13% de todos los participantes tenían unos antecedentes de psicosis. Y interesante porque también se informó que el 25% de los pacientes con psicosis tenían otros miembros de la familia que también tenían psicosis. Bueno, después sí, ya se mencionó hace unos cuantos años por CELAN, de que en un tour en Sudamérica, en tres lugares, Buenos Aires, Santiago de Chile y aquí en Bogotá. Y en ese taller tuvimos reuniones muy buenas acerca de lo que es la ideación suicida, el comportamiento suicida y también el suicidio en la enfermedad de Huntington. Bueno, se sabe, y en la práctica clínica ustedes deben saber que hay un mayor riesgo de suicidio en estos pacientes con enfermedad de Huntington, pero primero que todo yo quiero decir que no todos los suicidios son psiquiátricos, ¿no? Hay personas que pueden tomar una decisión equilibrada de terminar su vida. No es mi intención ver todos los suicidios como un tema psiquiátrico. Pero desde la literatura sabemos que hay una relación muy fuerte en entre los síntomas psiquiátricos y los suicidios. En este estudio pudimos analizar los datos del registro y utilizamos y analizamos la tasa de severidad de suicidios en Colombia, y nosotros pudimos encontrar que la tasa ve diferentes comportamientos de ideación y comportamiento suicidio. En este momento quiero mostrar que los números de intentos de suicidios fue de 6.5%, mientras que en la población general es de 2.5%. Por tanto, es como 3 veces más la prevalencia que se encuentra en la población general, la cual es una preferencia que es a lo largo de toda la vida, no en 12 meses, pero en toda la vida. También analizamos esto en las diferentes etapas, y debido a la preferencia se espera que vaya a incrementar, ¿no?, durante la progresión de la enfermedad, pero es transversal y no es longitudinal. Y bueno, más recientemente, junto con un equipo fantástico de estadistas y de colegas de CDHDI, publicamos un artículo,
pero vemos un artículo acerca de suicidios en el rol, y esto nos muestra que en general la incidencia general fue del 72 por 100,000 personas año, mientras que los que no eran portadores del gen era de 8 por 100,000 personas años. Y es importante saber que en la población general la diferencia de país en Reino Unido es de 12 y en Estados Unidos es 21% por 100,000 personas años, y el promedio global es de 10.5. Por tanto, eso es más o menos lo mismo que los no portadores del gen. Los portadores del gen tienen 7 veces más suicidios completados. Bueno, la mortalidad por suicidio era del 4.6, que la causa de muerte como resultado de un suicidio en la población general es de 1.2%. Así que es 4 veces más la población general, lo cual es bastante elevado. Y también evaluamos los intentos de suicidio, no los suicidios completos, pero los intentos, y pudimos encontrar nuevamente que había una diferencia significativa entre los portadores del gen y los no portadores del gen. Para los portadores del gen fue entre 306 y 375, y debo explicar cuál significa este rango. Nosotros pudimos analizar todos los intentos de suicidios registrados en el enroll, y cuando tuvimos dudas acerca de las intenciones de suicidio, nosotros solicitamos más información si estaba disponible para aquellos pacientes que tienen un intento de suicidio claro, los cuales estaban incluidos, y ese número serían 306, y eso lo llamamos un abordaje conservador. Y para los pacientes los cuales no teníamos dudas acerca de los intentos de suicidio, fueron incluidos porque se reportó como un intento de suicidio, y eso lo llevó a 375. Y bueno, para los no portadores del gen se siguió el mismo procedimiento entre 23 y 38 por 100,000 por personas año. Yo pienso que estos son cifras importantes, no para estudios futuros. Si vemos hay suicidios en los estudios, esto puede ser utilizado como el gold estándar para poder comparar. También analizamos la tasa de incidencia de intentos de suicidio en diferentes regiones. Y bueno, nosotros necesitamos ser cuidadosos, especialmente por el número de participantes en Latinoamérica, ¿no? Y que son bajos. Por tanto, yo no creo que puedan generar conclusiones, ¿no?, de esas dos poblaciones. Pero aquí podemos ver que hay una diferencia, ¿no?, entre Europa y Norteamérica. Bueno, ¿y qué pasa con los factores de riesgo del suicidio? Y bueno, claro está, a nosotros nos interesan los factores de riesgo que estén asociados a la enfermedad de Huntington, y Jane Paulson nuevamente publicó un artículo que lo llamó periodos críticos de riesgo de suicidio. Yo pienso que el título no es correcto porque no evalúa. Ella no utilizó los datos, ella utilizó los datos de ideación suicida. Por tanto, es más un periodo crítico de lo que es la ideación suicida. Se podría llamar un riesgo, pero no es lo mismo, ¿no?, para la enfermedad de Huntington. Y ella demuestra que puede haber un incremento con el inicio de los síntomas, los primeros síntomas, y en la etapa 2 de la enfermedad. Y bueno, hicimos otro estudio acerca de la ideación suicida y pudimos encontrar que la depresión estaba claramente asociado a la ideación suicida, ¿no?, durante un estudio de seguimiento de 4 años. Además de estos riesgos, para lo que ser hombre es un riesgo, pero no tener una pareja, tener otros miembros de la familia, ¿no?,
que el desempleo y la adicción también son factores de riesgo generales para lo que es el suicidio. Bueno, desde la literatura también sabemos que un sentido de atrapamiento, ¿no? Y eso ya puede generar una crisis suicida. Por tanto, esto no es un suicidio equilibrado, ¿no? Y un atrapamiento se define como la experiencia. Algo desapareció. Vemos que es un estado de atrapamiento, ¿no? Y de algo que se rumia, ¿no? Pensamiento rumiante, es decir, que uno no puede dejar de pensar en el suicidio. Y el atrapamiento puede ser definido como un sentimiento de desesperación y ver que no hay salida. Y bueno, en este estudio no es un estudio de Huntington, pero vemos que la inflexibilidad del pensamiento puede tener un efectivo y el enfocarse mucho en la pérdida futura, y se pueden imaginar que Huntington como una pérdida futura también puede generar un pensamiento suicida. Y bueno, y aquí vemos como la discapacidad para ese sentido de atrapamiento. Vemos que muchos pacientes de Huntington se ven afectados, especialmente en una etapa más avanzada, en toma de decisiones afectada, pensamiento, estrategias para la resolución de problemas, y también no se pueden manejar bien las emociones y las cogniciones, y también la perseveración. Esto puede incrementar el sentimiento de inflexibilidad y de atrapamiento, y también ver el suicidio como la única manera de salir de la situación. Bueno, quiero resumir los síntomas. Veo que hay 3 grupos de síntomas. Tenemos la psiquiatría reactiva, tenemos la psiquiatría clásica y la neuropsiquiatría típica. Bueno, vemos que la clásica es psicosis, TOC, ansiedad, depresión. La típica es más irritabilidad, apatía, y a la parte izquierda tenemos como los síntomas psiquiátricos más reactivos, como una reacción a una situación específica. Y después la pregunta surge sobre si estos síntomas psiquiátricos son más biológicos o no biológicos. Y yo pienso que los factores biológicos pueden ser genéticos. De pronto los genes se generan un desarrollo en el desarrollo de síntomas psiquiátricos, aunque no tenemos una relación causal entre múltiples genes y los síntomas psiquiátricos aún. Vemos que el sistema nervioso juega un rol en pacientes que tienen un trauma temprano y la degeneración del cerebro, claro está. Y los factores no biológicos, también factores sociales, medioambientales. Para la parte biológica, yo pienso que la apatía, la perseveración y la psicosis son un resultado de cambios biológicos, y para lo no biológico es depresión y ansiedad. Y bueno, irritabilidad. Y la irritabilidad también pienso que puede ser una conveniencia tanto de biológico como no biológico. Aquí podemos ver otros factores que también juegan un impacto en el desarrollo, no factores psicológicos. Bueno, estos factores ya se mencionaron el día de ayer y en otras presentaciones. Y bueno, y hay muchos factores, hay otros factores y otros factores no médicos que juegan un rol y que son importantes, no solamente en el desarrollo de temas psicológicos, pero también para la salud mental y para la calidad de vida y el bienestar. Bueno, en breve,
Bueno, lo que yo quiero decir para finalizar mi presentación, podemos que cambiar de enfermedad médica a salud mental. Huntington requiere mucho, especialmente para una psiquiatría, que es algo que está enfocado en el tratamiento de síntomas psiquiátricos, pero también tenemos un rol en la prevención de la enfermedad mental. Por tanto, mi llamado urgente a ustedes es enfocarse más en la salud mental, enfocarse más en la prevención y en el soporte. Y mi sorpresa es que yo pienso que podemos aprender mucho en Europa, en Países Bajos, en lo que ustedes hacen aquí. Todas las charlas de esta mañana están enfocadas en el bienestar y en la calidad de vida de los pacientes, y también es una guía hacia la prevención, ¿no?, y al empoderamiento. Esta es Esto es, de hecho, lo que yo escuché en la mañana de hoy, lo que ustedes hacen en Venezuela, y también lo que yo vi durante mi visita que hice en Chile. Se enfoca más que todo en la calidad de vida, en lo que los pacientes y en este artículo dice, nos tenemos que enfocar en el empoderamiento de los pacientes, que esto pueda mejorar el bienestar y la salud mental de nuestros pacientes. Porque los puntos clave de lo que dan en este artículo es que tienen que empezar escuchando a sus pacientes qué es el bienestar y qué es la calidad de vida. Es enfocarse menos en la enfermedad, es enfocarse más en la persona con la enfermedad. Yo vi en estas fotos que están afuera, debajo de las fotos dice que mi nombre no es Huntington, ¿no? El paciente no es Huntington, el paciente es un paciente que tiene síntomas, y esto es algo y ya lo escucharon hace unos cuantos, que esto inicia por tratar de mejorar la salud mental de los pacientes, de los cuidadores, y yo pienso que esto también puede prevenir la depresión y la ansiedad. Y también ya les dije que yo vi un ejemplo hermoso de lo que es la atención centrada en el paciente en Santiago. Y yo hice una foto de una de las diapositivas que presentaron, y esto es lo que se necesita para los pacientes con Huntington. Necesitamos contribuir a la calidad de vida, a la autonomía de los pacientes. Y yo pienso que es seguro, tenemos que ayudarlos con cosas mucho más prácticas, y tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿no?, y con los participantes y los cuidadores. Bueno, me tomé un minuto de más. Gracias. That was great. Questions? ¿Preguntas? ¿Dónde? I was wondering what the differences between OCB and OCD in Huntington's disease, because in scientific articles they mention both, so it could be good to clear that up, because it's I imagine many people confuse it with OCD. It's similar to depressed mood and depressive disorder. The OCD is the formal psychiatric disorder. So you need a number of symptoms to be able to assess the diagnosis. And OCBs are obsessive compulsive behavior. So it's not a formal diagnosis, but it looks like something. It has a number of symptoms of the OCD. Yeah. ¿Alguna otra pregunta? Creo que te van a tomar una cena.
I think they are going to review later. Bueno, la siguiente conferencia la va a presentar Saúl Martínez Horta. Saúl es ya un viejo conocido de la casa. Saúl ha estado colaborando ya con Factor H desde hace bastante tiempo, no solamente ha estado en básicamente cada conferencia que organizamos y lo seguimos invitando porque siempre tiene algo nuevo que decir, sino que también ha estado bastante comprometido con respaldar los esfuerzos que Factor H hace para hacer que personal de Latinoamérica se entrene en la experiencia que él y su centro tienen en enfermedad de Huntington y viceversa. La idea también como parte de un programa que Nacho ideó, Latin American Professional Exchange Program, es que personas se trasladen desde Latinoamérica a otras áreas de Latinoamérica o de fuera de Latinoamérica que se puedan entrenar y viceversa, que otros profesionales visiten Latinoamérica y compartan sus experiencias. Así que Saúl está bastante activo con ello. Saúl es neuropsicólogo clínico de la unidad de trastornos del movimiento del Departamento de Neurología del Hospital Sant Pau en Barcelona y allí dirige la clínica de consulta neuropsicológica en enfermedades raras y específicamente en trastornos del movimiento y en este caso enfermedad de Huntington. Es investigador del grupo de trastornos del movimiento del Instituto de Investigación Biomédica, también de Sant Pau, y allí se dedica a investigar los trastornos conductuales y cognitivos, y precisamente ese es el tema de su conversación hoy, de alteraciones cognitivas típicas y no típicas en enfermedad de Huntington. Hola. Sí, tengo. Perfecto. Bueno, lo primero, obviamente, infinitas gracias a la organización, ya no por invitarme, sino por haber organizado un evento de las características de este evento. Y algo que no tenía yo inicialmente planeado decir, pues es que yo ya había estado aquí el año pasado, bueno, antes de la pandemia, la primera ocasión tuve la oportunidad de estar aquí y conocer parte de esta realidad que se ha ido plasmando hoy. Y hablo a título personal, como alguien que trabaja en esta enfermedad en Occidente, en Europa, y lo digo a título con toda la sinceridad del mundo, me hace sentir una profunda vergüenza conocer muchas de las cosas que se plasman de una realidad que no debería existir en torno a una enfermedad que con cierta capacidad podemos trabajar, investigar y ayudar en Europa y viendo lo que realmente sucede en el mundo. Es un sentimiento muy extraño encontrado que he tenido durante toda la mañana. Yo les voy a hablar de trastornos cognitivos en la enfermedad de Huntington, de aquellas cosas que resultan más típicas y de algunas cosas que no son tan típicas. No voy a enfocar la charla desde una perspectiva basada en la investigación, sino que la voy a basar desde una perspectiva clínica, de lo que hace la neuropsicología clínica cuando intenta comprender y describir el fenotipo cognitivo de las personas, en este caso afectadas por la enfermedad de Huntington. A estas alturas de la película no hace falta destacar que a pesar de que existan esfuerzos por encontrar distintas formas de aventurarnos en el cuándo y en el cómo diagnosticar la enfermedad de Huntington, a día de hoy el diagnóstico se basa en la presencia y persistencia de una serie de síntomas motores, a pesar de que todos tenemos clarísimo de que los síntomas cognitivos y también conductuales son una parte inherente a la propia naturaleza de la enfermedad de Huntington y que de hecho suelen empezar a manifestarse, suelen ser el síntoma inicial en muchos casos, y en muchos otros son el síntoma central, el que más pesa en el paciente, el que más se asocia a la pérdida de la funcionalidad, de la independencia, al riesgo de institucionalización como consecuencia de la inmensa carga familiar que estos síntomas asocian. De modo que, conceptualizando la enfermedad de Huntington como un trastorno del movimiento, aquí no se trata, como en otros trastornos del movimiento, de que en ocasiones los pacientes van a tener más o menos trastorno cognitivo. Aquí todos los pacientes, por definición, van a presentar una compleja constelación de síntomas motores, cognitivos y neuropsiquiátricos que son parte integral de la enfermedad,
que en función del momento en cuando observemos al individuo o en función de la carga patológica, quizás predominen más o menos algunos u otros síntomas, pero al final van a estar siempre presentes. De hecho, muchos o algunos de estos síntomas los vamos a empezar a detectar años antes de que aparezcan las primeras manifestaciones motoras. Es precisamente en este estadio asintomático que me gustaría centrarme un momento, cuando el paciente portador de la mutación que aún no manifiesta síntomas, sabemos que ahí existen algunas de esas primeras manifestaciones que sí me gusta recalcar que son difícilmente disociables de toda una complejidad que acompaña a un individuo a riesgo o portador de una condición genética, en el sentido de que, como muy bien ilustraba Eric, convivir con una realidad tan compleja como la enfermedad de Huntington supone fácilmente desarrollar una serie de sintomatología de tipo ansioso depresivo o de una inmensa carga con respecto a la labor que hacen los cuidadores familiares que perfectamente pueden condicionar el rendimiento cognitivo. En neuropsicología, cuando exploramos, intentamos siempre distinguir qué anomalías o signos cognitivos podrían ser atribuibles a cuadros comórbidos de tipo más psiquiátrico o afectivo. Y esto no podemos olvidarlo en la población con enfermedad de Huntington. Mientras que no es menos cierto que hay otras manifestaciones clínicamente sutiles que sí que parecen, por la forma que tienen, por cómo se comportan, sí que parecen que tienen una clara dependencia con el proceso neuropatológico que va aconteciendo como un continuum a lo largo del curso evolutivo de la enfermedad. ¿Y de qué tipo de signos o cambios hablamos cuando me refiero a población asintomática? Primero fundamental es que obviamente hay una clara dependencia con la proximidad al diagnóstico. No es lo mismo un individuo asintomático con 42 repeticiones y 18 años de edad que un individuo asintomático con 42 repeticiones y 35 años de edad. La forma en que vamos a conceptualizar las manifestaciones es distinta. En población asintomática es muy relevante tener en cuenta la carga del contexto, la carga cognitiva. Hay muchos individuos cuyas primeras manifestaciones dependen de cuán exigente es el contexto en el que se desenvuelven. Pacientes que tienen trabajos sumamente exigentes desde el punto de vista cognitivo y que empiezan a detectar primeras sutilezas que podrían pasar inadvertidas en un contexto más simple desde el punto de vista de la demanda cognitiva del contexto. Desde mi perspectiva, las primeras manifestaciones, estas manifestaciones sutiles, subclínicas, prácticamente siempre tienen que ver con el inicio de la disrupción de la función frontal ejecutiva. Y un lugar en el que me gusta observar estos primeros signos de deterioro frontal ejecutivo lo vemos en el lenguaje. Antes lo comentaba con Michael, ¿no? El ser humano tiene una capacidad innata para generar y construir y organizar lenguaje sin tener que pensar necesariamente en cómo lo hacemos. Desplegamos una sintaxis, una gramática, algo supervisa cómo lo hacemos. Y hay un signo que a mí me parece particularmente interesante cuando se escucha al paciente, incluso asintomática, es lo que llamamos una cierta tendencia al paragramatismo, cómo se desorganizan algunos elementos relativos a la estructura ejecutiva del lenguaje. Luego les enseñaré un ejemplo. Igual que solemos ver en tareas donde se exige el despliegue de recursos de planificación o de organización, cómo muchos pacientes asintomáticos despliegan estrategias subóptimas. Resuelven el problema a expensas de encontrar una solución que probablemente no sea la solución óptima. Y a pesar de que se dan cuenta de que están desplegando una estrategia subóptima, no suelen corregir la ejecución de esta tarea. Fijaros en por ejemplo, en este vídeo de un paciente asintomático desarrollando la copia de la figura compleja de Rey, una tarea que nos permite evaluar función visoconstructiva, praxis visoconstructiva, procesos espaciales perceptivos, pero que también requiere de un gran componente de planificación y de organización. Esta persona no tiene una praxia visoconstructiva, no tiene un trastorno del procesamiento espacial, pero evidentemente la estrategia que está desplegando para realizar la copia de una figura aparente compleja es una estrategia totalmente subóptima, lo cual es un signo característico del déficit frontal ejecutivo. Como consecuencia de ello, también vemos en muchos pacientes ciertas dificultades sutiles en los procesos de acceso a determinados sistemas o almacenes, léxicos, memoria episódica, pacientes que tienen dificultades a veces en generar determinadas palabras bajo determinadas consignas, no porque se hayan perdido las palabras, sino porque están enlentecidos en los mecanismos que nos permiten acceder a esos almacenes de las palabras. Algunas dificultades en la integración visuomotora y cada vez más reconocidas algunas dificultades en ese dominio cognitivo complejo que denominamos la cognición social, esa capacidad que yo tengo de inferir el estado afectivo del otro o de intuir qué está pensando el otro, un proceso exquisitamente humano
que tenemos claro que ya en la fase asintomática empieza de algún modo a desconfigurarse. Pero insisto, estamos hablando de rasgos muy subclínicos, son cambios poco específicos que tienen poca relevancia clínica y funcional y que obviamente no tienen nada que ver con ese fenotipo extremadamente florido que vamos a ver una vez la enfermedad se manifieste con todo su esplendor. La enfermedad de Huntington, desde una perspectiva de su neuropatología, es absolutamente indisociable de la dramática degeneración de los ganglios basales. Los ganglios basales reciben y proyectan a determinados targets corticales y esta desintegración de los ganglios basales y esta disfunción de los circuitos córticos subcorticales dará lugar a toda una serie de manifestaciones típicamente atribuibles a la disfunción de esta circuitería. De hecho, muchas de las manifestaciones que vemos en las enfermedades de los ganglios basales nos recuerdan a los síndromes frontales clásicos que vemos en pacientes con lesiones directas en áreas frontales, porque precisamente alterar determinados territorios subcorticales a nivel de ganglios basales estropea de algún modo los circuitos que conectan con esas regiones frontales corticales. Los síndromes dorsolaterales, característicos síndrome disejecutivo, con dificultades en la organización, planificación, flexibilidad, control de la atención, síndromes orbitofrontales, más conductuales, cambio de personalidad, irritabilidad, dificultades en la integración del estado emocional, conducta inapropiada, y síndromes más límbicos, con más compromiso bilateral extenso, en forma de una apatía marcada, un trastorno por mutismo cinético, etc. Aquí hay un elemento que a mí me gusta mucho recalcar como neuropsicólogo. La neuropsicología no son los test neuropsicológicos y la cognición, por supuesto, no son los test neuropsicológicos. La cognición es algo que se expresa constantemente en forma de conducta humana en el entorno natural. La gente no está en su casa haciendo figuras complejas de rey, la gente está en su casa comportándose. El test neuropsicológico es un instrumento que utilizamos para provocar y para medir cosas, pero la cognición no es una puntuación en un test neuropsicológico. Cognición es algo mucho más complejo. Muchas de las alteraciones conductuales que podemos ver en enfermedades neurodegenerativas son, a mi modo de entender, la expresión a través del comportamiento en un entorno natural del trastorno neurocognitivo de base. Ejemplo, la alteración de la flexibilidad cognitiva que yo puedo objetivar en una determinada tarea neuropsicológica claramente se manifiesta de una forma natural en forma de una conducta o comportamiento perseverativo, donde se pierde esa flexibilidad. Eso es extremadamente relevante cuando nos situamos en un contexto clínico para entender qué es y qué no es la neuropsicología. El neuropsicólogo no es un mono entrenado que administra y corrige unos tests, sino que es alguien que interpreta una semiología compleja que sucede en todos los instantes de la vida del individuo. En el contexto de la enfermedad de Huntington, de modo, tenemos una enfermedad donde combina una sintomatología motora, aparece esos síntomas hipo e hipercinéticos dependientes del tamaño de la expansión, una sintomatología cognitiva predominantemente o prototípicamente subcortical, donde predomina un enlentecimiento cognitivo, un déficit de atención, una disfunción ejecutiva y múltiples manifestaciones neuropsiquiátricas, parte de las cuales, parte de los síntomas son fácilmente también atribuibles a esto que denominamos los síndromes frontales. Manifestaciones todas ellas de características, como digo, subcorticales, que también dependen de la forma en que se expresan, cómo evolucionan a la edad de inicio del número de repeticiones. De modo que, simplificando mucho el modelo de lo que es esta enfermedad, tenemos típicamente un fenotipo clásico de la enfermedad, donde tenemos individuos que manifiestan esta sintomatología motora, cognitiva, psiquiátrica, un subgrupo de individuos con un fenotipo un tanto atípico, donde la enfermedad cursa de una forma que nos recuerda mucho a la esquizofrenia, obviamente un fenotipo muy distinto en las formas infanto-juveniles en contexto de grandes expansiones y quizás un poco apartado de las formas más benignas, entre comillas, las coreas seniles, en individuos con una carga de repeticiones en rango de baja penetrancia. Sea como sea, en algún momento lo que vamos a ver con un aspecto a una edad de inicio y con un patrón de progresión extremadamente variable entre pacientes es un inicio insidioso de un deterioro cognitivo que progresará a una forma leve hasta finalmente ser compatible con un cuadro de demencia. Permíteme que les ilustre algunos ejemplos de semiología neuropsicológica, no de la típica de los estudios, de las que podemos evaluar en la consulta para entender un poco más cosas que suceden en el contexto de los síndromes cognitivos en la enfermedad de Huntington. Son vídeos que a mí me parecen bonitos, no significa que eso sea de libro lo que siempre sucede, pero como el otro día también comentamos con Michael, los casos de libro tengo la impresión que solo suceden en los libros y que lo que luego tú ves en la clínica pues son cosas muy distintas. Esto es un síndrome que a mí me parece precioso, ¿me entienden?
una ecopraxia, un síndrome de dependencia del medio, donde un paciente, a pesar de que tú le insistes en que no imite tu comportamiento, es incapaz de evitar la imitación de la conducta que tú realizas. Del mismo modo que cuando yo le saque un objeto que tiene un uso en particular, el paciente, y aunque le inste a que no lo toque, a que no lo coge, el paciente será incapaz y va a tender a agarrar el objeto que le presento. O del mismo modo que cuando... Joder, me va un poco lento el vídeo. Del mismo modo que cuando yo le sitúe una postura que representa una determinada acción, el paciente no podrá inhibir el inicio de la ejecución de esa determinada acción y se va a poner, por ejemplo, a aplaudir. Esta es una manifestación típica de un síndrome órbito-frontal, ampliamente descrito en contexto de múltiples enfermedades neurodegenerativas. No sé cómo pararlo para que no vayan corriendo todos los vídeos. Otras formas de síndrome disejecutivo, el fracaso de la conceptualización durante el dibujo espontáneo de un reloj que debería contener todos los números que representa un reloj y marcar una determinada hora. Esto no es un problema motor, esto es un problema del conocimiento mismo, del concepto y del despliegue de un recurso para elaborar una figura que tiene un significado, en este caso un reloj, y que como pueden ver pues es absolutamente imposible. No sé cómo podría parar. Voy a salir un momento. Ahora creo que lo he roto todo. ¿No se escucha el audio? ¿No se puede escuchar? Yo lo tenía. Si quito esto, un segundo, es un experimento. Es una lástima porque sería bastante importante tener el audio. Esto es algo un tanto atípico, esto es una mano un tanto ajena. Esta señora nos explica cómo hay una mano Sí, ponga, que es bastante interesante esto. Esto es un grasping, que es un miembro... Dígame. Se va. Como veréis, una señora francamente desinhibida, me hace comentarios tanto inoportunos, me dice que soy su amante, constantemente lo va repitiendo, mientras una de sus extremidades tiende a moverse como si tuviese vida propia y ella misma explica que no sabe qué le pasa a esa mano, que se ha vuelto loca y que tiene la necesidad de ir cogiendo las cosas que encuentra y veréis qué es lo que le apetece coger en un momento determinado del vídeo. Este tiempo Roger no cuenta, ¿eh? Vale, ahí, a ver. Este. Pero debería ir por el HDMI, ¿no?
Entonces ella lo explica muy bien lo que le pasa a esta mano, ya verán. ¿Y qué le pasa a esta? Pues yo pensé que se va sola. Se va sola, ¿eh? Sí. ¿Qué hace esta mano que se va sola? Quiere cogerlo todo. Quiere cogerlo todo, ¿eh? Vaya con la mano. Como ahora, que coge la mano. Sí. Y vuelve loca. Vuelve loca. A ver, un poco por aquí. ¡Pam! ¿Vale? O un signo típico, indisociable del trastorno cognitivo en la enfermedad, que creo que es imprescindible que lo tengamos en cuenta cuando exploramos pacientes con enfermedad de Huntington, que no hace falta comentar y que lo voy a enseñar aquí. Esa pérdida de la conciencia sobre el propio déficit tan característica en la enfermedad de Huntington, tanto en el complejo de la sintomatología psiquiátrica, cognitiva como motora. Cuando exploramos las fluencias dramáticamente disminuidas en la enfermedad de Huntington, también es importante tener en cuenta cómo otras entidades interfieren en lo que estamos observando. Esto es como la perseveración extrema condiciona la capacidad de generar palabras bajo una determinada regla semántica en un paciente con enfermedad de Huntington. Este paciente es capaz de decir solo 2 palabras, gato, perro, porque todo lo que le sigue es gato, perro, jirafa, perro, gato, perro, perro, gato, jirafa. Eso es una perseveración que traduce en una puntuación de 3 puntos, pero no es lo mismo puntuar 3 puntos porque perseveras constantemente que puntuar 3 puntos porque no eres capaz de generar más palabras. Cuando os hablaba del paragramatismo en el lenguaje, a esta chica le pido que me comente una película, el argumento de una película. Todos vais a entender el argumento de la película, pero os pediría si consideráis que la estructura con la que organiza la explicación del argumento os parece una forma ejecutiva, resolutiva, normal. La película es Oficial y Caballero. Se trata de un chaval, una pareja, que es oficial y ella que trabaja en una oficina y están un día en una queda juntos. Y él va a verla y se quedan juntos. Ya está. Eso es, no hablo de otra cosa que de la estructura, de la organización del lenguaje para comunicar un mensaje. Signos prototípicos. Muy bien. Así puedo poner. ¿Cómo lo haría? Como usted crea. Uno. Vale, pero no. Yo lo que le pido... Estos son problemas clásicos en conceptualizar. Hay muchos pacientes que ejecutan mal las tareas cognitivas porque no llegan a ser capaces de interiorizar cuál es el concepto que rige la ejecución en las tareas. Este señor, el vídeo es muy largo, se pasa todo el rato intentando entender qué es lo que tiene que hacer y cuando yo le hablo de líneas y de números, pues él va desarrollando una serie de conductas en relación a ello que no tienen ningún sentido. La expresión de la perseveración en las pruebas neuropsicológicas, en esta tarea donde alternamos números, letras en orden ascendente, en rojo aparece el momento en que el sujeto se equivoca y yo marco el error con 2 líneas, el resto de líneas son las líneas que incapaz de parar su comportamiento el sujeto empieza a hacer detrás de las que yo he hecho. En la copia de la figura compleja de Rey, múltiples síntomas de perseveración durante la reproducción de la figura, aunque no es un fracaso visoespacial, es un fracaso ejecutivo por esta incapacidad de inhibir y de dejar de perseverar. De modo que, teniendo en cuenta las características prototípicas de la enfermedad de Huntington y de los cambios neuropatológicos que acontecen, todos tenemos más o menos interiorizado que el perfil cognitivo del Huntington es un perfil prototípicamente frontosubcortical que asocia claramente a un síndrome desejecutivo, atencional, un enlentecimiento, etcétera, que sitúa la enfermedad casi como paradigma de una demencia subcortical en ausencia de los signos clásicos de afasia, de apraxia o de agnosia. El problema es que la realidad, desde mi opinión, la realidad clínica, el seguimiento clínico ilustra un cuadro distinto a esta idea genérica y a mí me parece simplista de lo que es la neuropsicología de un proceso neurodegenerativo y dinámico. La observación exhaustiva ilustra que la enfermedad es mucho más compleja. Obviamente, el número de repeticiones contribuye a la edad de inicio y a cómo progresa el deterioro cognitivo, pero al margen de ello, observamos cada día una inmensa heterogeneidad en cuanto a cuándo empieza el deterioro
con independencia del nivel educativo, de los años de evolución o de la carga patológica de la enfermedad. Es como si todos los pacientes hubiese una característica central desde el punto de vista cognitivo, que es que tienen un síndrome disejecutivo, pero luego esta inmensa heterogeneidad. Heterogeneidad en el cuándo y en el cómo progresa el deterioro cognitivo. Heterogeneidad en los perfiles cognitivos. Pacientes que de pronto pues, tienen un perfil asociando claros signos de compromiso cortical o temporal mesial. Pacientes que ilustran un fenotipo de la enfermedad raro, como un síndrome córtico-basal, como una parálisis supranuclear de la progresiva, que nos recuerdan las degeneraciones frontotemporales, pacientes con patrones de atrofia cerebral completamente distintas. Y no estamos hablando de pacientes con una carga genética muy distinta. Os pongo ejemplos de paciente único. Una mujer de 41 años, 43 repeticiones, empieza la enfermedad a los 35 años, asocia un claro patrón de atrofia cortical posterior, con una demencia temprana, múltiples estereotipias motoras y verbales, un síndrome disejecutivo, un síndrome de Gerstmann con una gran apraxia idiomotora, en comparación a un hombre que tiene más repeticiones, que debuta la enfermedad más tarde, que tiene una clara atrofia striatal y levemente cerebelosa y simplemente un síndrome disejecutivo frontal, en comparación a esta mujer con 43 repeticiones, 42 años, que empieza la enfermedad a los 39, una clara atrofia striatal e hipocampal bilateral, temporal insular, asociando, más allá de un síndrome disejecutivo, un síndrome amnésico y confabulatorio, ¿no? Claro, esto es la enfermedad de Huntington cuando la exploras desde el punto de vista neuropsicológico en un contexto clínico. No cuando te miras la media de miles de datos que posiblemente lo que hacen es neutralizar esos casos que están en los extremos de esa variabilidad. Porque a pesar de esta idea generalizada de que la enfermedad de Huntington predomina, y es cierto, una afectación estriatal, la enfermedad de Huntington también se caracteriza por un patrón progresivo de atrofia cortical, especialmente cortical posterior. La enfermedad de Huntington no es una enfermedad de los ganglios basales, es una enfermedad de todo el cerebro. A pesar de que no conocemos con exactitud qué impacto tienen o qué translación clínica tienen muchas de estas alteraciones corticales o más difusas en la expresión clínica de la enfermedad. Lo que es evidente es que en la enfermedad de Huntington no vemos las características clínicas propias de una atrofia cortical posterior, eso no define el perfil cognitivo de los pacientes con Huntington, ni vemos síntomas incidentalmente cuando expresas al paciente que claramente te sugieran que tiene un compromiso cortical posterior, como lo vemos en otras formas de demencia. ¿Por qué no los vemos? Quizás porque algunos de estos cambios empezaron hace mucho tiempo, son secundarios a una vulnerabilidad en el neurodesarrollo y esos cerebros han encontrado una forma de funcionar de modo distinto. Quizás porque el tipo de instrumentos que utilizamos no son sensibles para captar o capturar este tipo de anomalías que sí que están sucediendo pero que no podemos cuantificar. Quizás porque no exploramos bien. Quizás no lo vemos porque no sucede en todos los casos. E intentamos entender la enfermedad observando todo un conjunto cuando en realidad hay una gran variabilidad. Posiblemente todo contribuye a qué es lo que estamos entendiendo y viendo en la enfermedad de Huntington. El caso es que una de las grandes contribuciones de la neuropsicología, desde mi punto de vista, a la comprensión de las enfermedades neurodegenerativas, es que hemos podido, el fenotipado profundo de los síndromes nos ha ayudado a comprender que determinadas enfermedades se manifiestan de formas muy distintas. En el contexto de otras enfermedades mucho más frecuentes, tenemos todos claramente identificado múltiples fenotipos clínicos. Mientras que en la enfermedad de Huntington tenemos una mutación, una enfermedad y una entidad. Punto. Eso posiblemente sea una inmensa simplificación y parte del trabajo recaiga en poder comprender mejor o identificar mejor los distintos fenotipos o endofenotipos de la enfermedad. Cuando tú observas datos de grandes estudios longitudinales, de grandes cohortes de pacientes que sin lugar a dudas son imprescindibles, es evidente que lo que te muestran estos estudios es que el perfil cognitivo del Huntington es un compromiso frontal atencional y de velocidad de procesamiento. El problema es que estos estudios solo exploran componente frontal, velocidad y componente de atención. Claro, es imposible que veamos más allá de lo que exploramos. Yo puedo ver aquello que exploro. Si no exploro nada más, no sucede nada más. Pero en el Huntington suceden cosas como estas. Yo no voy a atribuir una topografía cerebral a lo que veo. Yo me refiero a nivel sindrómico, que es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Luis, ¿te acuerdas de cómo saluda a un soldado? ¿Cómo saluda a un soldado? ¿Así? ¿Así? Vale. Luis, deja las manos. Pídeme silencio con la mano. ¿Así se pide silencio? Vale. Y ahora, Luis, dime adiós con la mano. ¿Así? Esta chica que tengo aquí... Bueno,
iré pasando. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento en neuropsicología sabe cómo se denomina este tipo de manifestación, de alteración de la producción del movimiento. Fijaros este señor, este es su PET de glucosa. Estas son pruebas de evaluación de las praxias idiomotoras a los gestos no representativos. Hay una cierta dificultad en la programación motora, muy relevante la necesidad de un input visual para producir el movimiento, pero lo que llama la atención es lo que sucede con la extremidad contralateral, donde hay un cuadro claramente asimétrico que nos recuerda, igual que en este caso, a lo que vemos en los síndromes corticobasales. Y ahora póngala así. Y ahora póngala así. No son pacientes extremadamente evolucionados, extremadamente coreicos. La otra mano, póngala así. No se la mire, mírame mi mano. Que no hay que confundir con esto, que no hay que confundir cuando el síndrome frontal es tan obvio que nadie está supervisando nada. Eso es otra cosa. Baixa els braços. Per què els puja, els braços? Baixa'ls. Baixa els braços. Baixa'ls. Deixa els braços quiets. Esto no es una praxis, esto es una conducta motora sin un propósito. Deixa els braços quiets. Sí, deu ser. No soy la única, ¿verdad? Escolta, saluda'm com un soldat. Vale, escolta. Es catalán. O esto. ¿Qué es esto? No lo puede ver. Pues unas tijeras. Vale. Puede tocar. Tócalo bien. ¿Qué es? No se vale mirar, ¿eh? ¿Qué es esto? Pues una tarjeta. Me salto algunos, ¿eh? O ¿Qué es un...? ¿Qué es esto? Para explotar, que explota. Vale. ¿Y cómo se llama? De fuego. Vale. Que escriba su nombre. Mi nombre es Manuel. Mi nombre es Manuel. Vale. Venga. Una cosa es no poder escribir por una postura distónica, por un componente motor, y la otra cosa es hacer esto. Inténtalo. ¿Cómo lo harías? Bueno, me lo voy a saltar. O copiar una frase que se me ocurrió de una forma absurda, camión con jamón, no tiene ningún, eso fue en el instante. O signos, los que estén más familiarizados con las afasias primarias progresivas, quizás reconozcan cuando provocas determinadas formas de expresión motora usando palabras y pseudopalabras o palabras complejas. Repite lo que yo hago, repite. Pa. Muy bien, repite. Pataca. Vale, repite. Funambulista. Funambulista. Escúchame bien. Funambulista. Vale, repite las formas sutiles de signos de apraxia del habla, que los ves más claramente con palabras complejas polisilábicas o con palabras, pseudopalabras que no las he enseñado porque vamos justos. Y es cierto, una cosa son las manifestaciones prototípicas de un componente frontal disejecutivo en una tarea visoconstructiva, como es la copia de la figura compleja de Rey, aquí tenéis el ejemplo, esto es perseveración, esto posiblemente también, pero aquí hay un desorden de la integración espacial y de la composición que ya no se puede exclusivamente atribuir a un síndrome eminentemente frontal. Un detalle curioso, el minimental, ampliamente utilizado. Obviamente estos pacientes presentan fenotipos cognitivos absolutamente distintos, una severidad absolutamente distinta. Estas son las puntuaciones cuando utilizas un test de cribado inespecífico, malo, vamos a decir, e inútil en contexto de una enfermedad como el Huntington, lo que te cuenta un minimental, nada. Hace algún tiempo empezamos a trabajar con intentar entender si existen fenotipos distintos, al menos desde el punto de vista de la severidad en cómo progresan los pacientes, utilizando los datos que tenemos en estudios como Enroll-HD, y de algún modo hemos podido identificar que con independencia de cuál sea su estado, o sea, siendo el mismo el estado
cuando empezamos a estudiarles, mismo número de repeticiones, misma edad, mismo nivel educativo, mismo uso de fármacos, etcétera, 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 hay una clara divergencia en la forma en que se comporta el deterioro cognitivo a lo largo de los 3 primeros años, como si hubiese un fenotipo mucho más agresivo en algunos de estos pacientes. Un fenotipo que además asocia un patrón de compromiso cerebral también distinto, que ya no involucra a los ganglios basales, que eso parece que es algo característico del Huntington, lo observes desde donde lo observes, sino que implica compromiso de extensos territorios parieto-temporo-occipitales a nivel cortical. Una cosa que más recientemente hemos intentado entender y que a mí me parece particularmente interesante es explorar en mayor profundidad qué relación hay entre todo ello y la desintegración del lenguaje. No la desintegración del lenguaje como la vemos en las afasias primarias progresivas. Pacientes con Huntington es evidente que no hacen una afasia como tal, pero cuando exploramos a nivel cognitivo no es un cero o todo, no es un nada o siempre, sino que hay un rango. La presencia de determinados signos debe ser contabilizada y los pacientes con enfermedad de Huntington, algunos de ellos, cuando les exploras de una forma un tanto más exhaustiva, encuentras un subgrupo de pacientes con un perfil de semiología de trastorno del lenguaje que nos recuerda a las afasias primarias progresivas gramaticales no fluentes. De hecho, cuando observamos el cerebro de estos pacientes y la relación entre los cambios del cerebro y este componente del lenguaje, nos ilustra incluso un mapa que nos recuerda al que vemos en estas formas de afasias primarias progresivas. Intentando entender a través de identificar estos fenotipos qué mecanismos pueden estar detrás, lo que os he dicho antes, si sin poder definir un fenotipo no podemos interrogar a la biología, una vez hemos detectado estos pequeños fenotipos que nos resultan un tanto atípicos, podemos ir a mirar qué cosas pueden estar asociadas. Yo no soy un experto en lo que voy a contar ahora ni entiendo la parte más mecanicista del proceso, pero algo que nos interesaba mucho era ver qué papel tienen cosas que podemos cuantificar y que se asocian a neuropatología en procesos degenerativos, como es neurofilamento, como es huntingtina mutante, como es proteína tau y tau fosforilada, que la vemos en otras enfermedades. Y lo que hemos podido observar es que precisamente hay un incremento, hay un papel de la proteína tau, no tanto en genérico en la enfermedad de Huntington, que lo hay, tau en respuesta a neurodegeneración, como sí claramente incrementado en respuesta o en contexto de los fenotipos cognitivos más agresivos. De hecho, los niveles de proteína tau y de tau fosforilada correlacionan y muy bien con los cambios a nivel cerebral que identificamos de base en esos fenotipos que evolucionan de una forma más marcada y se asocian claramente no con las alteraciones cognitivas en las medidas típicas de disfunción frontal, velocidad o atención que usamos de forma genérica en Huntington, sino con otras medidas que exploran procesos dependientes de otros dominios más corticales, corticales posteriores, temporales, mediales, etc. Mientras que los niveles de huntingtina mutante parecen contribuir de una forma muy selectiva exclusivamente a la integridad de los ganglios basales. Esto es un top secret absoluto, porque esto es la novedad del año. Esto es de este pasado lunes, donde bajo esta teoría de que la proteína tau juega un papel en el fenotipo cognitivo de la enfermedad de Huntington, no en todos, en un grupo. Yo tuve la oportunidad, gracias a la Huntington's Disease Society of America, de desarrollar un proyecto en ese sentido y gracias a los resultados hemos podido convencer a nuestro gobierno para que nos dejen utilizar un radiotrazador nuevo de PET para tau, que ha demostrado una gran sensibilidad y especificidad en múltiples taupatías, donde resulta evidente que no capta en ganglios basales tau, a no ser que tengas una PSP, donde es esperable que haya una captación de tau, y donde en los 2 primeros pacientes escaneados y en función de un fenotipo más o menos agresivo hemos podido demostrar que el trazador capta tau en los ganglios basales de estos pacientes y ahora que están analizando los datos estamos viendo cómo en determinados fenotipos capta tau también en determinadas estructuras corticales, pero aún no tengo estas imágenes. De modo que, en resumen, las manifestaciones frontales disejecutivas son características y generalizables en los pacientes con enfermedad de Huntington, van a suceder siempre, pero el Huntington también asocia un espectro de alteración cognitiva y conductual muy variable entre pacientes que no se puede explicar como consecuencia exclusiva de un síndrome frontal, de una demencia subcortical. La carga patológica de la enfermedad, el número de repeticiones, ni explica ni la forma que adquiere el deterioro cognitivo ni la manera en que progresa este complejo deterioro cognitivo. El perfil de alteración cognitiva en el Huntington debe incluir manifestaciones que no son exclusivamente secundarias o dependientes de un síndrome frontal y incluyen signos de apraxia, de alteración visoconstructiva, espacial, rasgos afásicos, etc. Presentar estas manifestaciones
más atribuibles a sistemas frontoparietales y temporales, nos da la impresión que define un fenotipo cognitivo más agresivo. Y parece que otras proteinopatías, posiblemente secundarias, juegan un papel quizás central en la expresión de estos otros fenotipos. Simplemente para terminar, existe una neuropsicología un tanto oculta en las enfermedades neurodegenerativas, incluso las aparentemente simples, entre comillas, como el Huntington, ¿no? Que se dijo esto es una demencia subcortical y chao, pero se expresa más allá de las obviedades y esta realidad existe en tanto que la exploramos. Si no ahondamos en explorar al paciente, es imposible que podamos detectar que existe esta realidad. Muchísimas gracias, lo siento por el fallo con el audio. Gracias, Saúl. Esta conferencia que diste esta vez no fue tan buena como la vez pasada. Esta estuvo mejor, con todo y los silencios de los videos. Si hay alguna pregunta, por favor, yo creo que podemos tomar unos 2 o 3. ¿Tenemos otro micrófono o...? Muchísimas gracias, excelente la presentación. 2 preguntas. En estos pacientes que vieron el radiotrazador para tau, ¿qué edades tenían esos pacientes? ¿Eran pacientes añosos? Son pacientes jóvenes, son pacientes de entre 45 y 55. El que menos captación de tau tiene es un paciente clásico, típico, y el que más capta es un paciente con un fenotipo psiquiátrico muy frontalizado, muy marcado. Claro. La pregunta viene al hecho de que hay algunos que hablan que la enfermedad de Huntington no es solo una enfermedad neurodegenerativa, sino es una enfermedad del neurodesarrollo. Y los primeros hallazgos de depósito de huntingtina se han visto en fetos, en los estudios fetales, a nivel cortical, alterando la sinaptogénesis y la migración. Entonces, tal vez ese grupo tenga un patrón distinto y sea el que se vincule más con estos hallazgos. No sé puede ser. Si lo han visto, pero realmente es fascinante. Muchísimas gracias. A ti. ¿Listos? Bueno, muchas gracias, Saúl. Jamie, aquí estás. Te había visto sentada atrás. Jamie has an announcement. Jamie tiene un anuncio para ustedes y luego yo también tengo alguno otro. Hola, me llamo Jamie Levy y trabajo con el estudio Enroll HD. Esta noche vamos a celebrar el aniversario de 10 años de Enroll HD. Tenemos una cena y todos están invitados y tiene una cosa roja. Y si trabajan con las familias de Huntington y las presentadoras también. So this evening we're having a 10-year celebration dinner for Enroll HD's anniversary. They told me to say it. And we will be celebrating the 10 years, as Selena has said yesterday. You're invited. The buses will be leaving at 7:15 in front of the hotel. It'll be a special dinner, so we hope you'll all join us. Did I forget anything? Bueno, gracias. Tomemos un receso de 5 minutos, cafecito, y estamos acá a las 3:25. Gracias.